Deleitados se encuentren una vez más. Sí, deleitados se encuentren una vez más en esta sesión, la de hoy, correspondiente al martes 2 de abril de 2024. En esta clase dirigida a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y también al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito se suscriban y que le den a la campanita, que le den like, etcétera, para que sí conozcan mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Bueno, estimados todos, hay dos P que son importantísimas dentro de la relación jurídico-penal. La P de prueba y la P de proceso. Se suele decir que el proceso no es más que el escenario para que trabaje allí, la prueba. Y que la única prueba que es importante para establecer los hechos de la cual se va a revelar la verdad en cuanto al establecimiento de la responsabilidad penal de alguien que está siendo sindicado de haber cometido un delito es la prueba que se produce en el proceso. O sea, hay una relación casi que inescindible, hay una relación muy importante entre P de prueba y P de proceso. El proceso, ya el proceso moderno, evidentemente, y desde hace mucho tiempo, ha de ser así. El proceso moderno es un proceso que se estructura sobre la base del establecimiento de la responsabilidad penal por la determinación de unos hechos a partir de una prueba. Es decir, no es una simple presunción, no es un simple viejo Salomón que por ser más viejo era mucho más sabio y podía determinar quién era responsable o no. Es un convencimiento por acreditación. Un convencimiento por acreditación y no es un simple convencimiento sobre la base de una sapiencia jurídica o una sapiencia personal. La sapiencia jurídica es importante para derivar del hecho probado la calificación jurídica, pero lo primero es transformar el hecho que está siendo aportado en un hecho probado. Eso de que el juez conoce el derecho, el iuria novit curia, se estructura de dos formas. Uno, transformar el hecho aportado en hecho probado. ¿A través de cómo? A través de las vías jurídicas. La vía jurídica, como establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la otra manera, en donde se demuestra el conocimiento jurídico del juez, ese iuria novit curia, es cuando el hecho ya ha quedado demostrado a partir de las pruebas, derivar de ese hecho la consecuencia jurídica. Calificar ese hecho a partir de una demostración previa. Entonces, las pruebas evidentemente es un renglón importantísimo del derecho procesal. Ya conmigo ustedes culminaron la fase intermedia del proceso penal. Ya habíamos visto en la clase de ayer que una de las decisiones que pudo haberse adoptado era la de la apertura a juicio, el auto de apertura a juicio. Y si estamos en juicio, si estamos aperturando un juicio, es porque estamos yéndonos a una fase procesal en donde el devenir probatorio, en donde el devenir de la prueba es algo importantísimo. ¿Ok? Es la fase de la demostración, es la fase del debate. No puede haber ninguna otra fase en el proceso penal donde se dé ese debate sobre la prueba que no sea otra más que el juicio oral y público. Hay unos hechos que quedaron de alguna forma formalmente expresados en el auto apertura a juicio.
el hecho acusado. Hay una calificación jurídica, por cierto, se llama calificación jurídica provisional, porque pudiera cambiar esa calificación en el desarrollo del juicio oral y público. Así lo denomina el artículo 314. Pero también se encuentran unas pruebas. Hay una comunidad probatoria en ese auto de apertura a juicio. Hay unas pruebas que fueron ofrecidas. ¿De dónde provinieron esas pruebas que están presentes en el auto de apertura a juicio? Uno, del ofrecimiento probatorio que hizo el fiscal en la acusación. Ya te decía yo que dentro del capítulo de la acusación, lo que debe contener una acusación conforme al artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal es el ofrecimiento probatorio. No solamente el capítulo de los elementos de convicción que han sido obtenidos por el propio fiscal del Ministerio Público, sino las pruebas por las cuales pretende convencer a otro, el llamado ofrecimiento probatorio. Pueden haber sido admitidas total o parcialmente esas pruebas de la acusación y allí están en el catálogo expresado en el auto de apertura a juicio. Pero también la defensa, en el escrito de excepciones, pudo haber opuesto sus pruebas de descargo. El fiscal del Ministerio Público presentó las pruebas de cargo, en la cual pretende sustentar una imputación. Pero ahora, en la defensa, en el escrito de excepciones, pudo haber presentado las pruebas de descargo, en la cual se pretende relevar la responsabilidad penal, desvirtuar esa pretendida responsabilidad penal, bien sea cuestionando la prueba del acusador, bien sea afirmando la existencia de una causa de justificación o de una causa de exclusión de la culpabilidad. Pero fundamentalmente, como lo dice 312 del Código Orgánico Procesal Penal en su última parte, y ahí está la denominación en inglés, evidence, la fase de juicio es la fase fundamentalmente de la prueba. Es la fase en donde se va a debatir el carácter demostrativo de esas pruebas que van a ser producidas, que van a ser desahogadas en el juicio oral y público. Ya hemos llegado hasta un momento tan ulterior como el juicio oral y público, evidentemente es a los fines de deslastrar, de entresacar de las pruebas su capacidad demostrativa. Y por lo tanto es importante que abordemos en esta asignatura Derecho Procesal Penal el tema de las pruebas en el proceso penal venezolano. A mí me hubiese gustado una ayudadita en otra asignatura, en otras universidades, como la Universidad Santa María, por ejemplo, o la Universidad Católica Andrés Bello y otras universidades dan la asignatura de pruebas como una materia individual, singularizada, casi generalmente vinculado al ámbito del proceso civil, pero si te toca en buena suerte un profesor penalista también enfocado al ámbito del derecho penal. Pero por lo menos con que se hubiese abordado la teoría de la prueba, la teoría probatoria, es importantísimo. Esa materia de prueba que está siendo abordada en los posgrados, yo por lo menos imparto en el posgrado en Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, en el posgrado en Derechos Humanos y a veces me invitan en el posgrado de Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela, en donde se aborda el tema de la prueba. Precisamente la materia que yo abordo en el posgrado en Derecho Penal es pruebas personales y circunstanciales, una materia vinculada al hecho probatorio en el proceso. Entonces, la fase probatoria por excelencia es la fase de juicio. Es decir, allí en ese auto de apertura a juicio, como les decía yo a ustedes, está el elenco de pruebas que fueron admitidas tanto a la acusación como fueron admitidas en el escrito de excepciones a la defensa. También pudo haber sido otro origen de ese elenco probatorio presente en el auto de apertura. Yo te mencionaba en la clase de ayer que hasta el sexto día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, el fiscal del Ministerio Público pudo haber ofertado lo que se denomina la prueba nueva, una prueba de la cual tuvo conocimiento después que se presentó la acusación. Entonces, presenten las pruebas de la acusación, las que hayan sido admitidas por el juez de control
presente las pruebas de la defensa, las que ya han sido admitidas en el escrito de excepción, pruebas nuevas, pero me estoy olvidando de un sujeto procesal quien también intervino en la fase intermedia. Y al comienzo de esta clase hice preguntas a mis alumnos referidos a ese sujeto procesal, que no es otro más que la víctima, cuando presentó su acusación particular propia. Y pudo haber sido que la víctima más bien presenta su acusación particular propia por un delito de acción pública porque se está separando, se está diferenciando de las pruebas presentadas por el fiscal del Ministerio Público. Les mencionaba yo ayer como un ejemplo en el sentido de que a lo mejor el fiscal del Ministerio Público presentó puros testigos referenciales de oída, siendo que la víctima está presentando, está ofertando puros testigos presenciales. Que estuvieron presentes al momento de los hechos y que por lo tanto pueda tener una mayor capacidad demostrativa. Entonces les decía yo que me hubiese gustado una ayuda de otra asignatura, una asignatura sobre la prueba específica en el proceso, siendo que entonces ante la ausencia de esa asignatura, cada uno de los profesores que abordamos el proceso, bien sea el proceso contencioso administrativo o el proceso civil o el proceso penal, va a tener que incluir dentro de su asignatura el tema de la prueba. Vamos a empezar a abordar el tema de la prueba a partir de sus categorías, digamos, nociológicas, es decir, a partir de sus conceptos, a partir de sus principios. Cuando alguien escribe derecho procesal penal, generalmente lo que escribe es sobre el tema de la prueba. Hay muchos autores que han abordado el tema de la prueba. Hay casi una especie de, y me perdona la expresión, de hemorragia doctrinaria en materia de prueba. Cuando alguien aborda el proceso, entonces generalmente se va por la vía de la prueba. Entonces, ello conlleva también a una pluralidad de interpretaciones. Hay como conocimientos disímiles, ¿verdad? Para lo que algún autor significa ser sujeto de prueba, es para otro autor lo que es objeto de prueba. Entonces hay una ambivalencia allí terminológica que no ayuda mucho frente al tema de la prueba en el proceso penal. Por cierto que lo normático no ayuda mucho. En fin, en la definición normativa de lo que es prueba, en contraposición al concepto de elemento de convicción u órgano de prueba, también es un tanto enredado, es un tanto pluriexistente. La norma de nuestro Código Orgánico Procesal Penal que regula el término, los conceptos probatorios a veces son ambivalentes. El capítulo probatorio en el Código Orgánico Procesal Penal lo pueden encontrar ustedes a partir de los artículos 181 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Allí se regula el quehacer probatorio. Pero yo lo que quiero decirles a ustedes es que existen bloques probatorios en el Código Orgánico Procesal Penal. Primero, antes de abordar el Código Orgánico, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la Constitución. La Constitución, la verdad que tiene mucho que decir con respecto al tema de la prueba penal. Ya conmigo ustedes vieron, por lo que nos indica el numeral primero del artículo 49 de la Constitución, donde se dice, será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Es decir, una prueba que haya sido obtenida o que haya sido ofrecida o que haya sido admitida o que haya sido producida en violación a los elementos que conforman debido proceso, juez natural, derecho a la defensa, no confesión coacta, principio de legalidad sustantiva, principio de legalidad adjetiva, es una prueba que es susceptible de ser anulada. Pero por favor, no vayan a entender
que toda nulidad de un acto procesal va a ser por problemas probatorios. Se pueden anular actos procesales por errores in judicandum, errores en la decisión o errores in procedendum en el desarrollo del proceso, pero también por errores en la concepción probatoria. De allí la importancia que establece el numeral primero del artículo 49 de la Constitución, cuando una de las pocas veces que habla de nulidad, la Constitución habla de la nulidad de la prueba obtenida en violación al debido proceso, y que yo les he dicho que se extrapola más allá de la obtención al tema de la obtención, del ofrecimiento, de la apreciación y de la producción de la prueba. De allí desembocamos, de la Constitución, desembocamos en el Código Orgánico Procesal Penal. Y el Código Orgánico Procesal Penal tiene como una especie de bloques probatorios, es decir, cuerpos de normas que están referidos a la prueba, y que no es solamente un solo capítulo del Código Orgánico Procesal Penal, sino que son variados que están vinculados al quehacer probatorio. El primero de esos bloques probatorios está del artículo 1 a el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese primer bloque probatorio es sumamente importante porque tiene normas tales como el principio de inmediación, artículo 16 del Código Orgánico, en el sentido que la apreciación de la prueba va a ser en una relación directa entre el juez y el sujeto de prueba. El sujeto de prueba que aporta su conocimiento con respecto a un hecho ha de decirlo frente al juez que en una relación de inmediación va a apreciar la prueba. Por otra parte, el artículo 13 juega un papel fundamental porque el artículo 13 habla de lo que se denomina la verdad material. La verdad material, mis estimados, es la que se reconstruye a través de pruebas. No me vayan a confundir el concepto de verdad material con el concepto de defensa material. Ya saben ustedes que la defensa material es la del procesado, que puede ser una defensa sustantiva o puede ser una defensa adjetiva, una defensa frente al derecho penal propiamente dicho o una defensa frente al derecho adjetivo. Aquí el concepto de verdad material es la que se reconstruye con pruebas, la que se materializa objetivamente con pruebas. Nos indica el artículo 13, el juez establecerá la verdad por las vías jurídicas. ¿Y cuál es esa vía jurídica? No hay otra más que la prueba. En la realización del silogismo decisorio, recuerden ustedes, las partes aportan la premisa menor, que son los hechos, y el juez conoce el derecho. Pero lo primero que hace el juez es subsumir los hechos en el derecho. Es decir, en este caso, el aporte del hecho aportado tiene que transformarse en un hecho probado. ¿Y cómo ese hecho aportado se transforma por el hecho probado a través de la utilización de las vías jurídicas? ¿Cuál es la vía jurídica? La forma que tiene el Código Orgánico Procesal Penal para apreciar esa prueba. Ya ustedes conmigo vieron cuando establecíamos la diferencia entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitorio o inquisitivo, que en el sistema acusatorio se va a apreciar la prueba por la vía de la sana crítica. Y esta es otra norma que se encuentra presente, nada menos, en ese primer bloque probatorio del Código Orgánico. El artículo 22, los dos paticos del Código Orgánico, en el sentido de que las pruebas se apreciarán por las vías de la sana crítica. Y repito, reitero hasta el cansancio, no me cansaré de hacerlo, que el concepto de sana crítica no es que el juez tiene que motivar el fallo, tiene que decir de dónde viene su convencimiento. No, eso lo tiene que hacer todo juez, aún atendiendo la sana crítica o aún atendiendo la libre convicción razonada o la tarifa legal. La sana crítica es la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba. El juez puede cuestionar de una forma sana, no extralimitada, la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba. Y para hacerlo, se vale de los tres instrumentos que se establecen en el artículo 22 del Código Orgánico,
que es la lógica, la experiencia y la ciencia. Los tres instrumentos de la sana crítica para apreciar la prueba: lógica, experiencia y ciencia. Los principios de la lógica, otra importante asignatura que no abordamos en nuestra querida y respetada Universidad Central de Venezuela, que otras universidades sí imparten lógica, pero aquí se ve de una forma transversal cuando se estudia filosofía del derecho, y aquí en esta asignatura los llamados principios de la lógica: lógica de los contrarios, lógica de los iguales, lógica por inducción, lógica por exclusión. Todos estos principios que abordan la necesidad de la lógica. Alguien no puede haber comprobado un hecho que ocurrió el día jueves, el día martes, porque el martes es anterior al día jueves. Entonces hay que abordar el tema de la temporaneidad, el tema del locatio también es importante. En la medida de que alguien se encuentre presente en el sitio de los hechos, bajo una perspectiva lógica, tiene un mayor conocimiento de alguien que lo ha asumido de una forma referencial. Lógica por exclusión: uno puede tenderle a creer a personas que se encuentren excluidos de nuestro ámbito de relacionamiento, más que a las personas que se encuentran incluidas en nuestro ámbito de relacionamiento. Pero, y en fin, muchos principios: lógica de los contrarios, lógica de los iguales, que a través de la cual se puede apreciar, lograr apreciar la capacidad demostrativa que tiene ese sujeto de prueba. Pero la experiencia también es importante, la experiencia vital, la experiencia de alguien que por haber vivido ha de saber ciertos aspectos importantísimos de la vida, que de noche se ve menos que de día, que el agua tiende a borrar rastros. ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis en el asunto? Porque no vas a encontrar en el Código Orgánico Procesal Penal, como si estaba en el Código de Enjuiciamiento Criminal, expresiones tales: dos testigos hábiles y contestes hacen plena prueba, una experticia más un indicio hace plena prueba. Eso no lo vas a encontrar. Vas a encontrar una lacónica norma, el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que ni siquiera explica lo que es la sana crítica, sino que indica que las pruebas se apreciarán por la sana crítica utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Y de aquí a venir la doctrina un tanto y la jurisprudencia a explicar qué es eso de la sana crítica. Y ya se lo he expresado hasta el cansancio, la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Y la otra es la ciencia. Alguien pudiera preguntar: profesor, ¿significa que lo que no puede resolverse por vía de la lógica y que lo que no puede resolverse por la vía de las máximas de experiencia se resuelve por la ciencia? Bajo alguna forma sí te podría afirmar eso, pero lo importante es que sea coetáneo. No puede haber contradicción, no puede haber una apreciación de la prueba lógica y que contradiga la ciencia. No puede haber una apreciación de la prueba por vía de la ciencia que contradiga la experiencia. Las tres tienen que darse. Es decir, los instrumentos para la apreciación de la prueba por vía de la sana crítica tendría que darse en tres sentidos. La ciencia, cuando se habla de la ciencia, fundamentalmente nos estamos refiriendo a un sujeto de prueba que es sumamente importante, que es el experto, que es el perito, el que demuestra a través de un conocimiento científico un hecho dubitado. Existen hechos dubitados sobre los cuales no existe un conocimiento preciso, y a través de la manifestación de la ciencia, de la exposición del resultado, de la conclusión científica, se puede derivar a un resultado en lo que atañe a la apreciación de la prueba. Pero ojo, no vayas a entender que porque si un experto o un perítico o un perito haya demostrado científicamente, el juez va a asumir su conocimiento en mayor valía que lo que haya dicho un testigo o la admisión de los hechos por parte del propio procesado. Es decir, la sana crítica también te podría permitir cuestionar la capacidad demostrativa del perito.
si en su conclusión escrita dijo algo absolutamente distinto a lo que depuso en el juicio oral y público, o si cuando le preguntamos en el juicio oral y público por qué llegó a esa conclusión científica, no me ha podido demostrarlo. ¿Por qué? Si me dice causa de muerte, politraumatismo generalizado derivado de hecho vial, y uno pudiera preguntarle, ¿qué es distinto el politraumatismo generalizado derivado por el impacto de un vehículo con el politraumatismo generalizado de un tipo que le cae a batazos a otro y lo deja absolutamente lesionado? Entonces, en ese primer bloque vamos a encontrar el principio de inmediación 16, el principio de la verdad material en el artículo 13 y la sana crítica como forma de apreciar la prueba en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Por favor, incorpórense a la segunda parte de esta sesión de hoy con las mismas coordenadas como llegaron a la primera. Gracias.